Buenos días, mi nombre es María Cristina Daza Buchol, soy dueña de la página Crecer Amar Nacer, en donde tocamos diferentes temas, principalmente relacionados a la maternidad, educación perinatal, acompañamiento en el parto, masaje infantil, terapia de placenta y durante toda esta semana hemos tocado el tema de la lactancia en honor a la Semana Mundial de la Lactancia Materna. He tenido diferentes invitadas que nos hablan de sus proyectos y que además nos cuentan sus historias de lactancia. Hoy tengo a Yareli Rolander. Es que yo te digo Yera, entonces, ¿sabes? Sí, Sí, siempre como que estoy insegura. Nosotros nos conocimos a través del porteo, como la mayoría de mis invitadas de esta semana. En grupos de porteo nos conocimos y de allí, bueno, hemos colaborado en diferentes oportunidades juntas. Y Yera trabaja en proyectos que tienen que ver de lactancia y además tiene su propia historia de lactancia. Para mí es un honor tenerte aquí, Yera. Gracias por aceptar la invitación. Entonces, cuéntanos, preséntate y en qué proyectos estás trabajando ahorita. bueno, pues yo soy, me conocen en el mundo virtual como Yera Yerela, así muchas me ubican como Yera, pero mi nombre es Yereli Rolander, tengo 41 años y empecé en el mundo de la maternidad con un proyecto que se llama Nunusi, de la concepción a la crianza respetuosa. Intentaba promover la crianza respetuosa, la lactancia, todos los temas de maternidad, pero sobre todo el porteo, y con el tiempo nos dimos cuenta que pues este espacio, que además era una tienda, requería tener como otra estructura, y entonces decidimos hacer una asociación civil que conjuntara como mis dos pasiones. Por un lado, el tema de derechos humanos, al que me he dedicado por muchos años, y por otro lado, este tema de la maternidad, que me vino a cambiar y a transformar todas mis visiones y mis prioridades y mis enfoques en la vida. Entonces nos sentamos con otras amigas, les decimos en el mundo de derecho humaneras, pero bueno, activistas de derechos humanos, y una amiga que ustedes conocen muy bien, que se dedica al tema de porteo, que es Norma Pérez, y empezamos a idear pues cómo transformábamos este concepto, aunque seguiríamos con UNUSI, cómo hacíamos una asociación civil donde pudiéramos trabajar los temas de crianza desde la perspectiva de derechos humanos. Y entonces nació CIDIP, que es el Centro Interdisciplinario de Derechos, Infancia y Parentalidad AC. Tenemos, digamos que de inicio de año hasta el día de hoy, como 6 meses trabajando en CIDIP, y es una asociación que tiene como misión promover y difundir la crianza respetuosa, la lactancia materna, desde la perspectiva de los derechos humanos y sobre todo la conciliación familiar, laboral y personal, que es uno de los temas que nos parecen prioritarios, así como todos los temas de derechos de la infancia. Entonces, es una asociación que tiene varios programas dentro de ella muy ambiciosos. Tenemos un programa que se llama... Ok, tuvimos un pequeño problema técnico, pero ya continuamos. ¿Nos decías que es un programa? Ok. Disculpen, estamos teniendo pequeños problemas técnicos, como es internet, pero no importa, aquí continuamos. Nos decías que CIDIP es un programa. Bueno, más bien es una asociación que Ok. tiene varios programas, está conformado por varios programas. Es un programa que se llama Cátedra de Parentalidad y Derechos Humanos, donde hacemos toda una serie de capacitaciones, desde la sensibilización hasta la formación, es decir, estamos pensando a 1 año, 2 años ya contar con diplomados y maestrías si es preciso. Y tenemos un programa que incide en políticas públicas, otro programa que tiene que ver con la vinculación y difusión de todos estos temas, y un último programa que es el más bonito, que se llama Papacharte, que lo que hace es trabajar temas con niñas y niños sobre derechos de las niñas y los niños, y sobre cómo los empoderamos también a ellos para que opinen y para que ejerzan sus derechos, ¿no? Todo esto en conjunto con una visión desde la crianza respetuosa, donde también las mamás y los papás intervienen, ¿no? Estamos pensando para el otro año ya tener un curso de verano con digamos que bajo esta metodología. Y bueno, ¿qué estamos haciendo este año? Empezamos, la verdad, que con pie de pecho. Lo primero que hicimos, bueno, como Nunusi, pusimos algunos lactarios. Empezamos con un lactario del Instituto Electoral del Distrito Federal, que hoy cumple 3 años, justo esta semana cumple 3 años.
y estuvimos asesorando a otras personas para poner, o a otras instituciones para poner sus lactarios. Fuimos a revisar otros lactarios de otras instituciones para ver cómo estaban y darles algunos tips, como... Una pregunta, ¿todos esos lactarios en el DF o en la República? No, solo hemos empezado en la Ciudad de México, pero en León, Guanajuato, nos contactamos con una diputada que de hecho hoy estrenó su lactario, pero con ella lo que hicimos fue ayudarla y asesorarla en una propuesta de reformas que metió en materia de lactancia materna. Perfecto. Y le mandamos también algunas cosas por escrito sobre los lactarios y bueno, entiendo que se materializó en esta semana. Ya nosotros no participamos directamente, pero sí le estuvimos mandando información y sí estuvimos como asesorando esta parte, ¿no? Perfecto, entonces eso más o menos en cuanto a los lactarios aquí, en el DF te involucras un poco más, pero también puedes asesorar a otras personas que quieran montar un lactario. Ajá. Nosotros lo que hacemos es consultorías. Nosotros buscamos a las instituciones públicas y a las empresas privadas y les ofrecemos el servicio de montarles todo el lactario, porque muchas personas piensan, bueno, yo lo voy a montar y ya, pongo un refrigerador, pongo un microondas, acondiciono con un sillón cómodo y listo, no. Y lo que pasa con esos lactarios es que a la larga del año terminan siendo bodegas, porque no se hizo todo un trabajo sistemático alrededor de un lactario. Un lactario es una política laboral que intenta generar una conciliación laboral y familiar. Y si no se generan alrededor de ellos una serie de mecanismos como modificaciones a las leyes internas o, por ejemplo, una serie de capacitaciones, no solo a las usuarias, sino a los mandos medios y superiores, pues de pronto o no las dejan ir al lactario, se los limitan o empiezan a decir, no, como nada más hay 2 embarazadas, pues mejor hay que hacerlo cafetería porque necesitamos ese lugar, sin ver la importancia de esta medida afirmativa. O sea, no es la estructura física nada más, también es un cambio de paradigmas mentales. Claro, es cambio de políticas públicas. Entonces, mucha gente a veces nos pide información y ya no nos buscan y terminan poniendo ellos sus lactarios, pero no se dan cuenta que al final lo que necesitas es toda una serie de trabajo sistemático alrededor, porque de nada sirve un lactario si no se hace una serie de cosas. ¿Qué se hizo en el Instituto Electoral? Por ejemplo, que ha sido, digamos, un lactario muy exitoso. Fue un espacio que no había espacio por donde hacer el lactario, porque además necesitan un espacio específico. No es que, tengo esta oficina de 2 metros y usémosla. No. Se necesitan menos 10 metros cuadrados para implementarla y cumplir con una serie de estándares internacionales. Una vez que se cumple con ellos, lo que hicimos fue reformar normatividad interna, se hizo un reglamento de usuarias, se incluyó como un acuerdo de la Junta Administrativa, que es un órgano administrativo del propio instituto, y además se hizo una serie de capacitaciones y sensibilizaciones a las usuarias. ¿Para qué? Para que las usuarias se convirtieran en las cuidadoras de este lactario y en las promotoras de este espacio. Es decir, ellas lo cuidan, lo quieren, lo buscan, vienen otras mamás y las capacitan, las ayudan, no te preocupes, estás pasando por una crisis de lactancia, ¿no? Pero hay toda una capacitación y hay toda una modificación de las normas alrededor. Y también se capacita a los mandos medios superiores para que los jefes no te salgan con que, ya se tardó más de media hora. ¿Cómo? Pues si nada más te vas a sacar la leche. Entonces sí se necesita hacer todo un trabajo sistemático, si no un lactario por sí mismo no sirve, ¿no? O sea, no es solo para la foto, sino el trasfondo también. Exacto, así es. Hay que hacer un trabajo mucho más de fondo. Qué trabajo tan bonito, de verdad, porque sí siento que muchas personas dicen, no, ya tengo que volver al trabajo, voy a dejar de amamantar, porque quizás no se sienten apoyadas como para poder continuar amamantando mientras trabajan, o sea, poderse sacar la leche, recibir apoyo de sus propios compañeros de trabajo. Qué lindo trabajo, de verdad. Pero además, Cris, creo que el punto más importante es que no solo es el lactario como una política laboral, sino que además se tiene uno que sentar a revisar con toda la parte administrativa y con los mandos superiores de las instituciones todas las políticas laborales que existen para que también tengan toda una lógica de conciliación laboral, es decir, compactar horarios, home office, hacer una serie de actividades para que también, a lo mejor si no hay guarderías dentro de la institución, se puedan hacer convenios con guarderías cercanas, ¿no? Una serie de políticas que ayudan a que las mamás
y también los papás puedan tener una crianza mucho más cercana con sus hijas e hijos y en el caso de las mamás ejercer su derecho a la lactancia materna. Eso hemos hecho en cuanto a los lactarios, pero también tenemos un proyecto muy lindo con el DIF Ciudad de México que empezó justo por el tema del porteo. Nosotros, siendo NUNUSI, nos acercamos con el DIF porque vimos que estaban dando en las cunas de Ciudad de México estos que les llaman bananas, pero que son los portabebés en forma de cuna. Ajá, las estos hamaquitas. Que se prohibieron en Estados Unidos porque sí. Muchos niños se asfixiaban. Entonces el director de infancia, Gerardo Sauri, súper sensible, es una persona que conozco hace muchos años de sociedad civil, es una persona que ha trabajado el tema de derechos de la infancia por años. Y entonces fue muy, muy sensible y le mandamos la información y él hizo todo lo posible por cambiar el cargador, que tiene muchas implicaciones también presupuestales y demás, pero lograron cambiar el cargador. Si bien es cierto que no es el mejor cargador del mundo, sí lo cambiaron por un fular elástico, que no es el de las mejores calidades, pero tampoco es el peor, es decir, es una calidad media. Y lo que logramos con ellos después, ya que nos hicimos IDIF, es tener un proyecto de coinversión, es decir, ellos a través de otra organización y nosotros nos dan un apoyo para que nosotros hiciéramos todo un programa para activar sus lactarios, porque ellos tienen en sus centros comunitarios tienen lactarios y lo que se dieron cuenta es que justo como no había habido todas estas políticas, los lactarios estaban pues muertos, no se utilizan. Entonces lo que hicimos fue juntar el tema de lactancia y porteo y el tema de crianza y ofrecerles al DIF la posibilidad de que nosotros pudiéramos hacer círculos de crianza en estos centros. Tienen muchísimos centros, los que tienen lactarios son 12, pero por el presupuesto que se nos dio solo pudimos trabajar en 5 centros del DIF, de la Ciudad de México, y creamos estos círculos de crianza que han sido realmente maravillosos y han tenido digamos que una aceptación de la comunidad impresionante. Empezamos nosotros, lo que quisimos hacer es círculos donde las mujeres que son usuarias de la Cuna Ciudad de México, de los programas del DIF, pudieran usar estos centros comunitarios como centros de encuentro para la crianza. Entonces, durante 5 meses se dan 5 pláticas en cada centro, empezamos por porteo, después empezamos con el tema de lactancia materna. Este mes vamos a dar pautas sobre parental. Ok, continuamos. Hemos tenido pequeños problemas técnicos, como les he comentado, pero aquí seguimos hasta terminar. Yera, nos comentabas que daban charlas de parentalidad. Ok, bueno, es el círculo de crianza con 5 charlas, una mensual, una sobre porteo, lactancia, que fue el tema con el que empezamos, porteo, que fue el mes pasado. Yo vi las fotos, estuvieron dando reuniones y hubo una que llegaron, hablé con Norma, 100 mujeres. Sí. Están programadas para 25 mujeres y la idea es que estas 25 tomaran los 5 círculos para que después ellas pudieran ser como promotoras, ¿no? Okay. Y para el próximo año intentar replicarlo, porque además capacitamos servidores públicos que se supone ellos lo van a replicar, ¿no? Okay. Pero justo fue impresionante porque en algunas delegaciones, Venustiano Carranza, Iztapalapa, Xochimilco, tuvimos más de 100 personas. Entonces, y pues obviamente no podemos decirle a estas mamás que no. Empezaron con el tema de lactancia, les gustó mucho. Son talleres a los que ellas no pueden realmente acceder porque son comunidades con pocos recursos económicos, ¿no? Y estos talleres han sido para ellas como maravilloso, descubrir temas nuevos, descubrir que también se pueden empoderar como mamás. También tenemos papás en los talleres, no muchos, pero digamos que sí, un 5 o 10% de la población son papás. Y bueno, te decía, porteo fue el mes pasado, este mes vamos a trabajar el tema de parentalidad positiva, el siguiente mes trabajamos crianza con perspectiva de género y la última plática es pautas para tener una crianza respetuosa con los derechos de las niñas y los niños y solución no violenta de conflictos. Todas estas 5 talleres cierran con el último y posteriormente se da una capacitación a 95 servidores públicos del DIF, que además se les entregará un manual que estamos escribiendo para que ellos lo puedan replicar en todos los centros y no sea como una acción aislada que ya quedó, sobre todo considerando que va a cambiar el gobierno
y no sabemos si el próximo año podamos seguir con estas actividades con el gobierno de la Ciudad de México, al menos con el DIF, ¿no? Pero ya con este manual que dejamos y con los servidores públicos capacitados, podemos asegurar que se pueda replicar estos círculos de crianza, ¿no? Que han sido como muy benéficos porque las mamás se van muy, muy contentas y he de decirte que un gran número de población repite, ¿no? Regresa a las pláticas. Entonces ha sido una experiencia muy bonita, sacaremos un diagnóstico junto con el manual y bueno, ya se los estaremos como compartiendo porque me parece que en temas, por ejemplo, como el porteo, pues estas mamás jamás habían escuchado que era el porteo, ¿no? Aunque muchos dijeron, ay, sí, me cargaron con rebozo cuando fui niña, pues no tenían ni idea que era el porteo y bueno, lo sintieron mucho más cercano y no nada más enseñamos el fular elástico, sino que invitamos a que trajeran su rebozo y también promovimos el uso del rebozo, que es como lo que más nos interesaba promover en estas comunidades. Y bueno, pues muy contentas con el proyecto con el DIF y con otros proyectos que tenemos en puerta con los que empezar el siguiente año. Con la Comisión de Derechos Humanos estamos también por publicar un libro sobre no violencia a niñas y niños, básicamente prohibición al castigo corporal. Y bueno, estamos como en esos proyectos y con otros que están en puerta que esperemos y se consoliden para el próximo año. Perfecto. Bueno, eres una mujer muy ocupada, definitivamente. Son muchos proyectos, pero hermosos proyectos en realidad. Espero de corazón que continúen, así haya un cambio gubernamental, porque creo que los beneficiados somos todos en realidad. Todos esos niños, todas esas personas y nosotros por extensión, porque nuestros hijos van a crecer en esta sociedad, ¿no? Claro. Además de todo esto que haces, eres mamá de 2. Así es. Sí. Cuéntame, ¿qué edad tienen tus pequeños? Bueno, Cosette tiene 6 años, el 17 de agosto cumple 7, y Mateo tiene 3 años, ¿no? ¿Y los dos los amamantaste? Sí, pero no fue la misma historia, ¿no? Mi primera historia pues fue una mamá primeriza, miedosa, sin información. La amamanté hasta los 7 meses porque ella tuvo alergias alimentarias múltiples y por desgracia en aquellos años, hace 7 años, el tema de alergias alimentarias era muy poco conocido, de hecho fue mal diagnosticada mucho tiempo, incluso la operaron cuando no la tenían que operar. Y los doctores dijeron, deja de amamantar porque el problema es la leche materna, y la fórmula es lo que le va a quitar los problemas, mamá espantada, asustada, muchos días en urgencias, neumonía por alergias, que no sabían todavía qué era la alergia, entonces solo di lactancia mixta por 7 meses, sintiéndome muy depresiva y muy culpable, pero además yo en mi chip traía que, bueno, mientras le diera los 6 meses, pues como que ya cubría como la vacuna que te decía todo el mundo, ¿no? Bueno, el crecimiento de Cosette con las alergias fue todo un reto. Ella acaba de superarlo hace un año porque tenía alergias a 4 alimentos. Y cuando nace el hermano y me embarazó el hermano, yo ya, habiendo leído mucho sobre alergias alimentarias, ya había estado en muchos grupos, ya habían pasado 3 años y medio, pues me di cuenta que todo lo que me habían dicho los médicos pues no era tan cierto y que la realidad que para un niño con alergia lo mejor era pues darle la leche materna con una dieta de restricción. Entonces me puse a investigar como loca y yo sabía que había una gran probabilidad de que mi hijo también tuviera alergias por una cuestión también de herencia. Y entonces lo que hice fue como preparar todo a mi alrededor para que no se viviera la misma situación, pero como no podemos controlarlo todo, y la vida te tiene deparadas otras historias distintas que tú te imaginas, pues resulta que a pesar de que fui con una consultora de lactancia, una IBCLC, y a pesar de que hablé con los médicos para que nunca se le diera fórmula a mi hijo, pues resulta que 2 semanas antes de que nazca Mateo, se me complica con un problema de vesícula y me tiene que ver por urgencias a las 34 punto y tantas semanas a sacarme el bebé para poderme después operar de la vesícula. O sea que Mateo es prematuro. Y en la operación de la vesícula, así es prematuro y en cuanto nace yo les pido, por favor no le den fórmula, hablo con el neonatólogo. Por desgracia, yo estaba tan mal, yo estaba ya a punto de una pancreatitis, que nace mi bebé en la noche y en la mañana me meten a quirófano para operarme, para hacerme un procedimiento que te cortan como unos tubitos que tú tienes, para que pudieran al siguiente día hacerme la operación, ¿no? Y quitarme la vesícula.
Entonces, pues yo luego agarré mi extractor con todo lo que me habían enseñado la IBCLC, pero ahí quien tuvo y quien ayudó mucho a mi lactancia y a quien estaré de por vida agradecida fue una líder de la liga, Alejandra Hernando, que hoy es además una amiga que quiero muchísimo, y ella no me dejó en ningún momento. Nosotros habíamos ido a pláticas también a la liga con ella, pero ella nunca fue a verme, nunca me dio asesoría físicamente, todo el tiempo fue un acompañamiento vía telefónica, pero ella me transformó, me empoderó a pesar de la situación, y yo me sacaba la leche y se la daba a mi bebé, pero cuando me metieron al quirófano, pues en quirófano no, el momento que está en quirófano no lo podían alimentar con mi leche, entonces le daban una fórmula hidrolizada para evitar la alergia. Y bueno, salí después de, digamos que tuve 4 operaciones por la vesícula, porque además salió mal, hubo complicaciones, estuvo en terapia intensiva, me puse muy grave, pero aún así yo le seguía dando y le seguía dando y le seguía dando, y bueno, Alejandra Hernando por aquí, ¿no? Tú puedes, amiga, claro que inténtalo, no te deprimas si no puedes, dándome toda esa asesoría, pero más que lactancia, es acompañamiento emocional que necesitamos las mamás, porque te sientes sola, te sientes deprimida, te sientes impotente, ¿no? Y bueno, para acabarla de amolar me da una neumonía, entonces dicen, el bebé no puede quedarse en el hospital, además que la cuenta ya era una cuenta impagable, entonces se tienen que llevar al bebé. Se llevan al bebé, me quedo yo en el hospital, al bebé lo alimenta mi suegro y mi esposo con fórmula. Yo me sacaba un poco de leche y era un poco lo que le daban, pero al final fueron semanas muy complicadas en el hospital, pero yo estaba como obsesionada con el tema de la lactancia y dije, no me importa, lo tengo que relactar. Y llegué a casa y gracias a Alejandra, que me acompañó en todo el proceso, pues lo relacté, y a las 2 semanas de haber llegado a casa, mi hijo ya estaba tomando leche materna de manera exclusiva, y duramos hasta pues hasta ahora, que tiene 3 años 5 meses, y dice que no va a dejar la teta, que no lo piensa hacer, así que me preparo para cuando vaya a la universidad, porque no veo para cuándo vendrá el destete. O sea, él no tiene ninguna intención de destetarse. No fueron ninguna, ¿eh? No, ella me dijo, ahora con lo del pañal pensaba que le iba a quitar la teta, no sé por qué razón, y hasta que hablé con él le dije, no, la teta va a ser hasta que tú quieras. Dijo, ok, mamá, y al siguiente día ya no usó pañal, ¿no? Ah, él pensaba que si se quitaba el pañal tú ibas a dejar de amamantarlo. Exactamente, porque ya era un niño grande, ¿no? Entonces le dije, no, los niños grandes también toman teta, y no te preocupes, ¿no? Tú puedes seguir tomando teta hasta que tú quieras y hasta que mamá quiera. Entonces, bueno, seguimos con la teta, aunque he tenido 2 agitaciones, pero ahí seguimos. Ok. Y bueno, todo esto me cambió la vida y decido serme asesora de lactancia. Ok, ¿y tú eres asesora de lactancia por? Teta de Coliño, ajá, que es una formación española, okay, que dura 1 año, y que justo estamos pensando traerla a México para el próximo año. Okay. Justo en esos planes estamos. Y pensamos traerla a México porque yo me di cuenta que hay muchas formaciones que se toman en España o en otros países, pero que no nos hablan de las realidades mexicanas. Y cuando tú te enfrentas, lo que aprendiste vía internet, pues no es lo mismo cuando tú te enfrentas a la situación en México. Una, porque las asesoras de lactancia somos muy pocas. 2, porque no hay una comunidad, y yo me he dado cuenta que las asesoras de lactancia en México trabajamos en solitario, es decir, damos asesoría 1 a 1, pero muy pocas tienen grupos. Uh-huh. Son muy pocas las asesoras que tienen grupos de lactancia. Entonces, cuando todas estas asesoras de teta con niño, mexicanas o de otras, se forman, pues no tienen dónde practicar. Okay. Entonces, yo tuve la fortuna que a mí me ayudaron en la liga y estuve un poco ahí, sin dar asesoría, solo como vidente, observando, escuchando, viendo casos. Pero así también se aprende. Claro, pero aprendí, gracias a que estuve, digamos, que con el apoyo de amigas de la liga. Pero realmente es que las asesoras necesitamos, desde mi punto muy personal, unas asesorías mucho más enfocadas en las situaciones mexicanas. Okay. Y simplemente porque te llega una persona a pedirte apoyo y te dice, ¿sabes qué? Es que estoy regresando al trabajo y estoy viviendo violencia laboral y acoso laboral porque lacto. Entonces, si tú como asesora de lactancia tampoco tienes los elementos o los conocimientos mínimos jurídicos de cómo puedes apoyarla, pues tampoco estás dando como todo el apoyo integral que necesitaría esa mamá.
Y bueno, claro. lo que pretendemos es justo con traer esta certificación a México es traer toda una serie de módulos que serán presenciales, pero donde se hable de los temas y de las situaciones que se viven en México, ¿no? No es el mismo el índice de lactancia aquí que en España, Claro. o en Me, Europa, en eso o en estoy Argentina. completamente de acuerdo contigo, porque por ejemplo, yo soy venezolana, hablamos español, pero culturalmente los venezolanos y los mexicanos somos distintos. Eh, ¿Cómo nos comportamos? Si bien, obvio, sí tenemos similitudes, pero como tú dices, o sea, laboralmente hay leyes distintas. Claro. Culturalmente también hay percepciones distintas. Y hacer algo más enfocado creo que sería mejor para, sobre todo para quienes se acerquen a ustedes a pedirles ayuda. Pero también un espacio donde puedas reunir a todas estas asesoras de Claro, lactancia que estamos trabajando, o sea, hay una red de IBCLC que claro, funciona muy bien, pero no hay una red de asesoras de lactancia, ¿no? Que ese es otro tema. ¿Cómo estamos trabajando? ¿Dónde estamos? claro. ¿Cómo estamos en los temas manejándolos de distinta o de igual manera? ¿Con qué temas nos encontramos Y, mayormente, y no? tan simple como que alguien que se quiera iniciar en este mundo pueda contar con alguien que sea su mentora. Porque a Claro, veces es como que te metes en un curso online y bueno, luego ves y vas dando trancazos, lo logran en realidad, pero que más, mucho más fácil sería poder contar con alguien que te guíe. claro, que te acompañe, pero además que también fortalezca y visibilice el tema de la profesionalización de las asesoras de lactancia como el tema de las asesoras de porteo, ¿no? Chévere, me encanta. Entonces, bueno, pues en eso estamos. Yo digo que mis lactancias han sido un cambio profundo para mí en todos los aspectos, ¿no? Yo ahora me veo 7 años después. Yo era una mujer feminista que pensaba que no iba a dedicarme nunca al 100% a mis hijos, ¿no? Yo veía como eso jamás en mi vida. Y la maternidad me cambió por completo, ¿no? Ahora creo y cuido a mis hijos el mayor tiempo posible. La asociación que hicimos fue con la condición de que fuera una asociación que ejerciera la conciliación laboral y familiar. Solo trabajamos medio tiempo y la prioridad son los hijos de todas las que lo integramos. Entonces, y nuestra crianza, ¿no? Sí es importante la cuestión laboral, pero es mucho más importante este tema de poder criar a los hijos en comunidad, pero además con los tiempos en los que cuando ellos estén en la escuela nosotros podamos trabajar y cuando ellos nos necesitan estar con ellos, ¿no? Perfecto. También ha sido todo un, También ha sido todo un... ha sido todo un reto porque tampoco es sin un esquema laboral, pero ahí vamos, ¿no? Home office y mucho otro así, videoconferencias, nos reunimos una vez a la semana, 2 veces a la semana, pero ahí vamos, poco a poco, ¿no? Chévere. Bueno, Yera, muchas gracias por aceptar esta invitación tan de un día para otro. Estaba interesada, pero bueno, las cosas se dan cuando se tienen que dar, definitivamente. Gracias por compartir toda tu información en cuanto a los lactarios. Creo que es algo súper importante para las mamás que trabajan y que a la vez quieren continuar con amamantando a sus bebés. Y estoy totalmente de acuerdo en lo que dices de traer algo para que sea mexicano, con las realidades mexicanas. Entonces, bueno, creo que será la primera de muchas. Gracias de verdad por aceptar la invitación. No, gracias a ti, solo decirle a todas las mamás que la ley nos protege, que la ley está establecido que debemos de tener lactarios en nuestros lugares de trabajo, no, o sea, no es una concesión, no es que qué buena onda es el empleador, no, están obligados a hacerlo, la ley de salud, la ley del trabajo, ¿no? Todo esto lo establece y lo único que hay que hacer pues es exigirlo o pedirlo de la manera políticamente correcta, pero pueden acercarse a CIDIP y nosotros podemos como asesorarlas para que puedan ustedes llevar una carta, solicitarlo, ¿no? O ver de qué manera nosotros incluso los buscamos para ver si podemos apoyarlos con un convenio interinstitucional o con una consultoría para que se establezcan estos espacios. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Disfruten Querétaro tus vacaciones Gracias. y nos estamos viendo cuando vuelvas. Muchísimos besos. Gracias por todo, Cristín. Un honor estar Chao. contigo.